En aquella cruz do primero vi la luz y siempre feliz con él seré. Él definitivamente fue el que lavó las manchas de nuestra alma. Le voy a pedir que por favor tome su lugar, tome asiento en esta hora. Vamos a alistarnos para lo que el Señor tiene preparado para esta mañana. Le damos la gloria a Él por todo lo que hace, por este tiempo de alabanza y adoración. Pero ahora vamos a pasar un tiempo muy importante, lo que es la predicación de la palabra. Para los que no me conocen, mi nombre es Jim Contreras. Tengo el gran privilegio de ser el pastor de nuestra iglesia en español, en Apollo Beach. Y créanme que es un gran privilegio cada vez que yo estoy acá enfrente de ustedes compartiendo la palabra. Siempre se hace con la mayor responsabilidad, como un gran honor, pero también, por supuesto, siempre buscando la dirección del Señor. Le damos también un saludo a las personas que nos ven en línea. Aunque usted no lo crea o no, hay mucha gente que se conecta en línea en muchos países y siempre es bueno que las personas puedan conectarse y buscar palabra del Señor. Pero ahí donde usted está, vamos a tomar el tiempo para buscar al Señor en oración y que Él sea dirigiendo esta palabra. Dios del cielo, gracias te damos en esta hora porque tú eres bueno, Señor. Porque para siempre y siempre es tu misericordia, Señor. Cantamos el día de hoy lo que aconteció en aquella cruz del Calvario, donde aquellas manchas de nuestra alma, donde aquel pecado fue tomado sobre Jesús. Y cómo hoy, Señor, todo aquel que en Él crea pueda tener vida y vida en abundancia, vida eterna. Gracias te damos por cuán grande sacrificio. Y en esta hora te pedimos, Señor, que seas tú convenciendo nuestros corazones de esa gran necesidad que tenemos de ti. A ti sea la honra, la gloria y el poder, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. El día de hoy terminamos esta serie de predicaciones que titulamos Satisfecho. En las últimas semanas hemos visto cómo el pecado es algo que nos separa de Dios, algo que trae muerte espiritual, separación de Dios. El pecado no solamente hace eso, sino marca a cada persona y nos sentencia como culpables delante de un Dios santo, del cual hablamos la semana pasada. O sea que no importa cuántas cosas buenas el ser humano haga en su vida, estamos tan manchados por el pecado o estamos tan marcados como el pecado que seguimos siendo culpables delante de Dios debido al pecado. Sí podemos hacer cosas buenas, podemos hacer buenas dávidas, pero al final del día ya el pecado que hay en nosotros nos marca. Es una mancha que tenemos y se le puede dar de esa manera. Y por supuesto, cuando hablamos del pecado y algo que hemos visto las semanas anteriores, es algo que requiere juicio, algo que requiere ser pagado. Bien sabemos, como lo dice Romanos, que la paga del pecado es la muerte. Así que el ser humano ante este dilema del pecado solo tiene dos opciones. Por supuesto, una es la muerte. Pero la Biblia nos habla de otra opción y es la expiación, o en otras palabras, el perdón que ofrece el Señor. Necesitamos entonces como seres humanos la expiación, el perdón de nuestros pecados para así satisfacer la santa justicia de un Dios todopoderoso. Y esta palabra expiación, la semana pasada la tocamos un poco, pero déjeme explicar una vez más. Expiación en muchos diccionarios se define como la satisfacción o la reparación por un agravio o por un daño. Otra definición es que expiación es la acción de enmendar o reparar un daño o un agravio. Así que cuando usted piensa en la expiación como lo describe la Biblia, es la acción por la cual se cubre o se limpia la falta o el daño. ¿Y cuál es la falta y el daño? Pecado. Así que expiación es esa acción que cubre, repara, enmienda aquella maldición del pecado. Entonces, para poder expiar, para poder cubrir y limpiar, pues entonces para poder cubrir este pecado tiene que haber todavía la muerte.
Tiene que haber sangre que limpie. Por eso en las últimas 3 semanas, si usted nos ha estado visitando y si no ha estado acá a través de las redes sociales, puede ver cada uno de los mensajes. Pero las últimas 3 semanas hemos visto la expiación en acción a través de 3 historias. Y en cada una de ellas hubo muerte, hubo derramamiento de sangre. Hablamos de Génesis 3, de la caída, de aquel jardín del Edén. Justo antes de sacar a Adán y Eva de ese jardín, Dios primero cubrió el pecado de ellos mediante la muerte sustituta de un animal por el cual los cubrió a ellos, que estaban desnudos. Pudimos ver cómo una cosa limpia tomó el lugar de 2 personas con pecado. 2 semanas atrás hablamos de la Pascua. Cómo los pecados de los primogénitos de Israel fueron pagados por un cordero sin defecto, el cual la sangre de ese cordero fue puesto en las puertas de las casas de los hogares judíos. Y entonces la muerte de ese cordero trajo la expiación en la casa mediante esa muerte sustituta. Si usted estuvo acá la semana pasada, hablamos también. No solamente hemos hablado de cómo aquel sacrificio cubrió a una pareja, no solamente un sacrificio que cubra todo un hogar, sino la semana pasada hablamos de cómo un sacrificio de un macho cabrío cubrió el pecado de toda una nación. Así que hemos visto cómo un sacrificio cubre al jardín, cómo un sacrificio cubrió a todo el hogar, cómo cubre a toda una nación. Y en cada uno de estos ejemplos siempre es el mismo dilema: o moría la persona o las personas culpables que recibían su merecido, o había una expiación por las personas que eran culpables. Un animal inocente entonces en cada uno de estos ejemplos fue el sustituto que tomaba el lugar de la persona culpable, muriendo en el lugar de ellos. Pero ¿sabes algo? Cuando pensamos en este sistema de sacrificios que vemos en el Antiguo Testamento, créame que esos sacrificios no eran suficientes para cubrir el pecado en su totalidad. Por más que ellos hicieran sacrificios, esos sacrificios nunca iban a ser suficientes para cubrir todo el pecado en su totalidad. La sangre de esos animales no era suficiente. Por eso se había que hacer un sacrificio tras sacrificio tras sacrificio constantemente, porque no era suficiente. Pero la Biblia nos habla de un sacrificio que sí fue suficiente. Acompáñeme a Hebreos 10. Voy a estar leyendo de la traducción Biblia de las Américas y voy a leer los primeros 3 versículos. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente años tras años, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrán cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrán ya más conciencia del pecado. Versículo 3. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados años tras año. Mira qué interesante, fíjese muy bien lo que dice el texto. Se nos dice que la ley, es decir, este sistema de sacrificios, nunca puede hacer perfectos a aquellos que se acercan a hacer semejante sacrificio. O sea, nunca quiere decir nunca. Por más que ellos continúen este sistema de sacrificios que estaba bajo la ley, nunca iba a ser suficiente para hacerlos perfectos. Y por si las dudas, vea cómo lo deja bien claro el versículo 4. Hebreos 10, versículo 4, dice lo siguiente: porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Wow. Totalmente imposible. Sí hacían los sacrificios en obediencia, pero esa sangre que era derramada era totalmente imposible que cubriera el pecado en su totalidad. Es decir, que los sacrificios de estos animales simplemente no eran suficientes. Son sacrificios, en otras palabras, temporales, que son insuficientes para cubrir todo el pecado en su totalidad.
Así que el sacrificio por la pareja en el jardín, el sacrificio por los primogénitos, el sacrificio que se hacía el día de la expiación, no eran suficientes. Fueron solo medidas temporales y nunca iban a poder hacer perfecto a aquellas personas. O en otras palabras, nunca los iba a justificar a ellos en su totalidad. Algo muy interesante que resalta en el versículo 1 del texto que acabamos de leer en Hebreos 10 es que se nos dice que todos los pasajes, o sea, en pocas palabras, todos los pasajes de expiación del Antiguo Testamento, es decir, todo lo que es la ley, era una sombra. Qué interesante. ¿Qué es una sombra? ¿Qué es una sombra? La palabra griega que se usa principalmente para sombra es sequía, y se usaba de dos maneras en lo que es el contexto. Básicamente una de ellas es la forma que proyecta un objeto al bloquear los rayos de la luz, que es lo que nosotros conocemos como sombra. Pero también otro uso que se le daba a esta palabra es una representación o presagio de una realidad mayor que estaba por venir. Así que cuando el autor del libro de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros, en otras palabras nos está diciendo a nosotros hoy que este sistema de sacrificios es una sombra de algo mayor que iba a acontecer en el futuro. ¿Sí me estoy haciendo entender? Es decir, que simplemente estos sacrificios eran un reflejo o una proyección de lo que estaba por venir. Cada uno de estos ejemplos que hemos estudiado las últimas 3 semanas, la caída, la Pascua, el día de la expiación, cada uno de ellos son una sombra de un sacrificio mayor que estaba por venir en el futuro. No sé si usted me está entendiendo, pero esto es lo que quiero decir. Todo el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento alude y apunta a un sacrificio mayor. Esos sacrificios que hemos estudiado las últimas 3 semanas nunca eran suficientes, simplemente son sombras y están proyectando, aludiendo a un sacrificio mayor que iba a acontecer en el futuro. Pero entonces la pregunta es, ¿son las sombras de cuál sacrificio? ¿A quién están apuntando cada uno de estos ejemplos? Al sacrificio de Jesús. Cada uno de estos ejemplos están apuntando a aquel Jesús, aquel Mesías que iba a venir. Por eso, por lo que nos queda de tiempo, vamos a analizar entonces la obra de Jesucristo en la cruz. Su sacrificio se considera por muchos teólogos como el cumplimiento de todos y cada uno de estos eventos que vemos en el Antiguo Testamento. Así que por un lado podemos tener estos sacrificios temporales que la Biblia nos habla de ellos, sacrificios que no son suficientes. Y debido a su insuficiencia, año tras año tras año, estos sacrificios tomaban lugar. Era una tarea imposible que la sangre de esos animales quitaran todo el pecado. Pero ¿sabes cuál sacrificio sí es suficiente? El sacrificio de Jesús es suficiente para limpiar todo tu pecado. Gloria a Dios. Ese sacrificio sí que es plenamente suficiente para limpiar todo tu pecado. Tú que me escuchas el día de hoy, ese sacrificio sí que es suficiente. Te puede limpiar no solo a ti, sino también puede limpiar del pecado a todo aquel que venga a Él. Este sacrificio de Jesús en la cruz fue el plan de Dios antes de la fundación del mundo. Dios ya había planeado que Dios Hijo asumiera una segunda naturaleza, que tomara la forma de hombre y fuera el sacrificio verdadero, el sacrificio perfecto para una expiación, un perdón completo para pueblo, toda gente de toda nación. Por eso se le dice que Cristo es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es un plan que estaba ya trazado antes de la fundación del mundo, este plan de redención. Y la Biblia se trata de todo este plan desde su principio hasta su fin, de cómo Jesús cumple, de cómo Jesús es el cumplimiento de este sistema, de la redención, del plan de redención. Es un plan totalmente perfecto. ¿Cómo podemos tener redención a través de Jesucristo? Algo, una vez más que lo digo, que existía antes del comienzo del tiempo, y su sombra, la sombra de este gran sacrificio, ya estaba siendo proyectada a lo largo de todo el Antiguo Testamento.
Es decir, cuando el Antiguo Testamento habla del tabernáculo, del templo, cuando el Antiguo Testamento habla de los sacerdotes, de las ofrendas, sacrificios de expiación, cuando nos habla de propiciación, de exilio, reconciliación, de redención, cada una de estas cosas son sombras, son cosas que estaban apuntando al Mesías que iba a venir pronto, que estaba apuntando a Jesús, el Hijo de Dios. A través de la historia vemos cómo Dios ya estaba preparando al pueblo para la llegada de Cristo, para la llegada de aquel que sería el perfecto cumplimiento de todo y cada una de estas cosas. Y qué hermoso, déjeme decirle esto, qué hermoso es cuando tú y yo nos centramos en aquel sacrificio, cuando tú y yo nos centramos en Cristo y solo en Él. Qué hermoso cuando nos enfocamos en aquel que es el único Dios verdadero, en aquel que es el cumplimiento de la ley y de este sistema de sacrificios. Todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús, quien es el sacrificio supremo, final y suficiente, que lleva a la vida eterna a toda persona que pone su fe en Él. Pero pastor, ¿cómo usted puede estar tan seguro de esto? ¿Cómo el sacrificio de un solo hombre fue suficiente para cumplir con el pecado y perdonar el pecado de tanta gente? ¿Cómo Jesús cumple con cada una de estas cosas? Bueno, permítame darle 4 cosas por lo que queda de tiempo. Lo primero, y creo que hablamos de esto brevemente la semana pasada, es que Jesús ofrece la intercesión sacerdotal. Así como un sacerdote representaba al pueblo en el Antiguo Testamento, pues Jesús es el sumo sacerdote que nos representa a ti y a mí. Vea lo que dice Hebreos 4, versículo 14 al 16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Versículo 16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia, hallemos gracia para la ayuda oportuna. Esto es como lo describe la palabra. Así como el Antiguo Testamento había un sumo sacerdote que intercedía, que representaba al pueblo, pues Jesús es ese sumo sacerdote para ti y nosotros, para la humanidad, que nos representa delante de un Dios santo. Un sumo sacerdote que nunca pecó, que no tenía la necesidad de hacer un sacrificio por sus mismos pecados, pero que a pesar de que Él nunca pecó, Él puede compadecerse de nosotros y entendernos. Es lo que dice la palabra. Él conoce tus luchas, Él conoce cada una de estas cosas que tú atraviesas, porque Él se hizo carne. Aquel que estuvo desde el principio de todo, que nunca hubo un momento en que Él no haya existido. Ese Jesús vino al mundo y tomó la forma del hombre. Tomó un cuerpo humano como tú y como yo, sufrió, experimentó el dolor. De tal forma que cuando tú y yo experimentamos dolor, cuando tú y yo experimentamos sufrimientos, Él sabe y entiende lo que estás pasando. No es como alguien que tú hablas por un consejo y esa persona no tiene ni la menor idea de lo que tú estás pasando. Jesús sabe cada una de tus luchas y las entiende. Enfrente de aquella tumba de Lázaro, Jesús lloró. En aquella cruz del Calvario que estamos celebrando y meditando en esto toda esta semana, Jesús sufrió latigazos, se le puso esa corona de espinos. Fue crucificado, murió. Sufrió la angustia para así entenderte y a ti y a mí, y así representarte a ti y a mí de una mejor manera. Y al mismo tiempo es un sumo sacerdote que también nos permite acercarnos a Él confiadamente. Imagínate por un momento, ¿acaso tú y yo nos podemos acercar a un presidente? A veces incluso con los doctores hay que hacer una cita para verlos y se la dan a uno como en 4 o 5 meses. A ver si llegamos hasta allá, ¿no? O sea, como que hay gente importante en la cual, o sea, humanamente hablando, por supuesto, se hace difícil acercarnos a esas personas. Ahora imagínate por un momento Jesús.
el Hijo de Dios, aquel que creó el cielo y el universo, aquel que sostiene todo, te dice: acércate confiadamente para que halles oportuno socorro. Totalmente diferente a los sacerdotes de aquel tiempo. Aquel Moisés, aquel Aarón no tenían el tiempo para hablar con tanta gente, pero Jesús, Él está ahí a tu alcance. El Dios supremo, el Dios de las alturas, está cercano al quebrantado de espíritu. Gloria a Dios. Y nos seguimos moviendo porque sé que el tiempo avanza. O sea que no solamente pensamos en Jesús como sumo sacerdote, pero también lo segundo que vemos a través de la Escritura es que Jesús ofrece un sacrificio suficiente para el perdón total del pecado. El sacrificio de Jesús es suficiente y perdona todo el pecado. Veamos lo que dice Hebreos 10, versículos 11 al 14. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Jesús, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Gloria a Dios. El Antiguo Testamento, cuando vemos el sacrificio de un animal, no era suficiente para cubrir todos los pecados de la humanidad. Por eso esos sacrificios tenían que hacerse constantemente, año tras año. Pero según la palabra, el sacrificio de Jesús fue uno solo. Pero a pesar de que fue uno solo, fue más que suficiente para cubrir todos los pecados para siempre. Esto significa que cuando una persona viene a Cristo, el sacrificio de Cristo y su sangre es suficiente para perdonar los pecados pasados, presentes y futuros. Gloria a Dios. No hay necesidad, mis hermanos, ese es un sacrificio tan perfecto. Claro que sí, si pecamos seguimos mostrándonos delante de Él, buscamos perdón, pero no hay necesario que Él venga de nuevo y se sacrifique por un pecado que vas a cometer mañana. No, ya ese sacrificio es suficiente para perdonar tu pecado de toda la vida, y no solamente los tuyos, sino de toda la humanidad que ha existido desde Adán y Eva hasta los que van a existir en los próximos años. Es suficiente para perdonar. Ese es cuán grande es el sacrificio de nuestro Señor. Efesios 1:7 nos dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Gloria a Dios, somos comprados por precio, somos redimidos por esa sangre que fue derramada en aquella cruz del Calvario. Pero también Jesús nos ofrece un hogar celestial. Nos perdona en su totalidad, es aquel que intercede y nos da un hogar celestial. Vea lo que dice Apocalipsis 7, versículos 14 al 17. Yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y Él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los habitará, ni calor alguno, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. El sacrificio, el gran sacrificio de Jesús en aquella cruz garantiza una morada celestial para todo aquel que en Él cree. Por eso Jesús en su ministerio dice: me voy, pero voy a preparar una morada para vosotros. Una morada en donde el Cordero mismo, donde Él mismo nos pastoreará. Una morada donde Él va a poder enjuagar toda lágrima que tú tuviste en el mundo. Será una morada celestial, un lugar donde no va a haber más llanto ni dolor, sino todo será perfecto. Ya no habrá esta maldición del pecado. Qué gran sacrificio que hace esto posible. Y a lo último, a donde quiero llegar en esta mañana, es que cuando pensamos en el sacrificio de Jesús, en lo que Él hizo en aquella cruz, es un sacrificio que ofrece una obra que ya ha sido terminada en su totalidad. Ya la obra de redención ha sido terminada a través del sacrificio de Jesús. Vea lo que dice el libro de Juan, en el capítulo 19, versículos 28 en adelante.
Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Versículo 29. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Wow. Cuando usted estudia el Evangelio de Juan, es un libro que siempre da un énfasis profundo en cómo Jesús hacía la obra de Dios Padre. Por eso, cuando Él dice consumado es, Jesús quiso decir que su obra y la misión por la cual Dios Padre lo había enviado había sido cumplida. Jesús usó una expresión que se usaba con frecuencia en este entonces para comunicar pagado en su totalidad. Esto quiere decir que al morir en la cruz, Jesús había cumplido su misión, había glorificado a Dios Padre en su muerte, como lo había hecho también durante su vida. Cuando Jesús muere en aquella cruz, había cumplido con el objetivo de pagar la deuda por nuestros pecados y el precio por nuestra redención en su totalidad. Por eso entonces Pablo escribe que Jesús en aquella cruz clavó el acta de aquellos decretos que estaba en contra de nosotros, que era algo contraria, y la quitó del medio y la clavó en la cruz. Por eso la palabra nos dice que el justo murió por los injustos. Por eso la palabra nos dice que el que no conoció pecado, pues conoció pecado, porque en aquella cruz, créame, lo que aconteció en aquella cruz fue algo grande. Llevó el peso de tu pecado y mi pecado. Consumado es esta obra de redención. A cada una de esas cosas que se ve desde Génesis, cada una de estas historias han sido consumadas, han sido completas, ha sido pagado en su totalidad el precio. Ya la obra de redención está terminada. Ya no es necesario otro sacrificio, y por eso, como te lo dije anteriormente, te lo digo de nuevo: el sacrificio de Jesús es suficiente para limpiar todo tu pecado. Es totalmente suficiente. Fue una acción voluntaria de su parte. Ninguno le quitó la vida a Él, sino Él se entregó voluntariamente por amor a ti, tomando tu lugar, tomando mi lugar en aquella cruz. Nos sustituyó. En aquella cruz Él tomó nuestra culpa, tomó nuestros pecados. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado. Y cuando Él tomó nuestra culpa, cuando Él tomó nuestro pecado, fuimos entonces limpiados por su sangre y nos vistió de su justicia. Nos limpió de su justicia. Imagínate por un momento en aquel lugar. Hay un himno, ¿no? Cuando allá se pase lista, ¿no? Cuando se esté pasando lista. Y dicen: Juanita. Estoy inventando nombres, no se lo tome personal si digo el nombre de alguno de ustedes. Juanita, pase por acá. ¿Cuál es el pecado más grande que usted ha hecho? Bueno, no, yo hice muchas cosas buenas. La verdad no hice mucho. De vez en cuando pues sí me gustaba ver las cosas que tenían los demás. Ok, Juanita, perfecto. Usted es una codiciosa. Aquí la ponemos a Juanita. Pecado, codiciosa. Usted, ¿cuál es su nombre? Yo me llamo Pepe. Ok, Pepe, ¿cuál es el pecado más grande que usted ha hecho? Bueno, de vez en cuando yo pedía las cosas prestadas, nunca las devolvía. A veces iba a la Walmart, veía una cosa que me gustaba y ahí me la empaquetaba. Ok, Pepe, pues basado en lo que usted me está diciendo, aquí está, vamos a poner acá Pepe. Ladrón. Vamos al siguiente. Siguiente, señora, ¿cuál es su nombre? Jimena. Bueno, Jimena, cuéntame. ¿Cuál es el pecado más grande que usted ha hecho, Jimena? Bueno, a mí se me dificulta decir la verdad. A veces me conviene decir otras cosas. Bueno, Jimena. Aquí está. Mentirosa, Jimena. Siguiente. ¿Cuál es su nombre? Timothy. Ok, Timothy. ¿Cuál es el pecado más grande que usted ha cometido? Bueno, es que yo a veces pierdo mi temperamento, digo cosas que no son y a veces... No muchas veces, en pocas ocasiones le he hecho daño a la gente. ¿Cómo así que daño?
Bueno, ya sabe, cuando una persona deja de respirar y... ok, Timothy. Aquí está Timothy. Asesino. Uy, la cosa está dura, ¿no? Entonces vamos, siguiente. ¿Cuál es su nombre? Mónica. Ok, Mónica, ¿cuál es el pecado más grande que usted ha cometido, Mónica? Bueno, la verdad es que yo soy una persona buena. Lo único es que en mi casa pues me gusta postrarme en cosas que yo he servido. Pongo una manzana, unas frutas. De vez en cuando voy a otros lugares y me inclino a las imágenes. Pero son imágenes, no es nada mala. Ok, Mónica, aquí está. Idólatra, Mónica. Siguiente, ¿quién viene? Viene entonces su nombre. Luciano. Luciano, ¿cuál es el pecado más grande que usted ha cometido? Bueno, es que mi carne tiene un deseo muy fuerte y es que todas las mujeres son muy bellas y una cosa lleva a la otra y ya tú sabes cómo terminan las cosas. Bueno, Luciano. Adúltero. Aquí está. Y entonces, mis hermanos, no importa las cosas buenas que Pepe, Juanita, Jimena, Timothy, Luciano, Mónica hayan hecho. Por más que ellos hagan cosas buenas, no hay manera que ellos puedan quitar su culpabilidad por ellos mismos. No hay nada que ellos puedan hacer para limpiarse ante el santo tribunal de Cristo. Ellos van a estar siempre culpables delante de Dios. Pero escúchame bien. Alguien viene allá a la distancia. Señor, ¿quién es usted? Jesús. Jesús. ¿Y Jesús? ¿Cuál es el pecado más grande que usted ha cometido? Ninguno. Está bien, Jesús. ¿Cuál entonces es el pecado más pequeño que usted ha cometido? No, ninguno. Ok, Jesús. Ninguno, bueno. Entonces quiere decir que usted es perfecto. Ahí está Jesús. Y entonces Jesús dice: Jimena vino a mí. Y sí es cierto, ella fue mentirosa, pero vino a mí y yo tomé el pecado de ella en mi vida. Mi sangre la cubre su pecado. Es cierto, Pepe iba al Walmart y en ciertas ocasiones se llevó lo que no era de él, tomó prestado y nunca devolvió. Pero él vino a mí, pidió perdón y yo lo perdoné y lo cubrí. Y así, mis hermanos, con cada una de estas personas, en aquella cruz, cada persona que viene a Él es cubierta por el Cordero de Dios. Y entonces en ese momento, cuando Dios Padre ve a cada una de estas personas, no va a ver su pecado. Su pecado ha sido cubierto por la sangre del Cordero. Y cuando vengan delante de Dios Padre, al que van a ver es a Jesús, el perfecto, que quita el pecado del mundo. Ponte de pie en esta hora y dale gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor si se lo quiere dar. Y en esta hora vamos a darle gracias. Vamos a darle las gracias al Señor por cuán grande sacrificio. En que era yo el que merecía morir en aquella cruz, pero Él tomó mi pecado, tomó mi culpabilidad y su sangre entonces me cubre. No por algo bueno que yo haya hecho, no. El mismo Pablo, perseguidor de los cristianos, dice: yo era un pecador de los cuales era el primero, pero Cristo me rescató. Por eso aquel David, rey que nosotros hablamos, cuando pecó, Dios lo perdonó porque se acercó a Él. Por eso Pedro, que mintió cuando le dijeron: tú lo conoces a Él, él dijo: no lo conozco, pero aún así fue perdonado. Por eso aquella María Magdalena, adúltera, Dios la perdonó. Y cada persona que esté delante de Dios y entonces diga: yo he puesto mi fe en Cristo, el Hijo de Dios, es perdonada. El único pecado que no puede ser perdonado es que tú no creas en Él. Gloria sea a Dios. Ven a Cristo. Aquella cruz indica lo que es
el cumplimiento, todo fue satisfecho. La ira de Dios fue derramada sobre él. Por eso el justo murió por los injustos, porque Jesús fue el único que sí era perfecto, aquel que no conoció pecado, pero tomó tu culpa. Pero la Biblia es clara: a pesar de que este sacrificio grande es suficiente para perdonar a todos, se hace efectivo solo para aquellos que creen en Él, solo para aquellos que ponen su fe en Él. Y así, cuando mueras, no depende de lo que tú hiciste o de lo que no hiciste, sino depende de Jesús. Inclina tu rostro. Dios del cielo, vengo delante de ti en esta hora. Señor, reconociendo que soy un pecador, haz esta oración delante del Señor en esta hora. Señor, reconozco mi culpa, reconozco que te he fallado, pero hoy he escuchado que Jesús murió por mí en aquella cruz, tomó mi lugar, y hoy creo en aquel sacrificio. Creo que Él murió y resucitó de entre los muertos para darme vida y mi vida en abundancia, y hoy creo en Él. Te doy gracias, Señor. Perdona mis pecados, me arrepiento. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Si usted hizo esta oración el día de hoy, si usted verdaderamente ha entendido lo que ese sacrificio significó, y verdaderamente usted ha puesto su fe y confianza en Jesús, a mí simplemente me gustaría conocerlo, y al final en el lobby podemos hablar y puedo orar por usted. Pero puede levantar su mano allí donde usted está. Si usted reconoce su culpa y le ha dado su vida al Señor el día de hoy, puede levantar su mano allí donde usted está. ¿Hay alguien en la casa que reconozca y le haya dado su vida al Señor el día de hoy? ¿Alguien? Al frente. ¿Dónde? Ok, gloria a Dios, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Mis hermanos, cantamos, y así como cantamos, usted está despedido. Dios lo bendiga. Cantamos, gloria a Dios.